Vamos a pasar a un tema bastante complejo y bastante polémico. Se ha hablado mucho de quiénes deberían financiar finalmente las campañas políticas. Es bueno de estos aportes reservados que nadie sabe finalmente quiénes son los que están financiando las campañas políticas de diputados, de senadores, de alcaldes, efectivamente, o de incluso de los mismos candidatos a presidente. ¿Quién debería pagar? Hay varias voces que dicen que lo mejor para hacer una cosa más justa debería ser el Estado el que se haga cargo de las campañas políticas y finalmente ellos son los que deberían destinar esta plata. Finalmente, Felipe, todo esto parte de la polémica. ¿Qué va a pasar? Parte de la polémica a propósito de un caso de impuestos respecto al grupo Penta. Claro. Y que uno de sus ex ejecutivos señaló que, entre otras cosas, hubo algunos dineros irregulares de esta empresa que fueron a parar a algunas campañas políticas. ¿Y por qué digo de manera irregular? Porque, como decía la Julia, en términos legales, en Chile, las campañas para los políticos se reciben de 4 bocas. Es decir, uno cuando es candidato recibe dineros de 4 distintas formas de aporte. ¿Cuáles son esas Esto formas? es por ley, ¿ok? Sí. La primera, aportes propios. O sea, lo que yo tengo de mi patrimonio. Claro. Exactamente. O los créditos que se pueda conseguir. O los créditos que tú puedas pedir. Muchos de estos parlamentarios, de hecho, van por ese lado. Lo segundo, aportes anónimos. Es decir, Cualquier persona que quiera aportar a mi campaña. por ejemplo, ¿Persona o la empresa? Julia, por ejemplo, pueden ser empresas, pero ojo, la Julia, por ejemplo, que le gusta el candidato Juanito Pérez ¿Ya? Yo voy y dono y tanta decide platita. entregar esa platita y eso, Pero ese puede candidato hacer. X, ¿sabe que yo le estoy donando? momento. Esa es una pregunta clave. ¿La puedes guardar para 1 minuto y medio más? Me la guardo. ¿Vamos a una tanda? No, mentira. Lo tercero. Gastos privados, o aportes en rigor, privados, de carácter público. O sea, tanto quien aporta como quien recibe lo sabe. Y es una Ok, información perfecto. pública, por ende. Por lo tanto, claro, se sabe. Y lo hacen así porque ellos quieren, de buena fe, de alguna manera. Dicen, yo le pasé a Felipe Vidal 50 luquitas. Y ahí está. Y Felipe Vidal sabe que yo le pasé 50 luquitas y todo el mundo sabe. Y acá viene el problema. En el siguiente viene el problema. Esto es reservados. Aportes reservados. Explícame esta cuestión, Felipe. ¿Qué ¿Qué es? significa? La ley, a contar del año 2003, permite que se entreguen dineros al candidato X y ese candidato no sabe de dónde viene ese dinero ¿Ya? y obviamente quien entrega ese dinero no entrega la información de que lo está aportando. Espérate, ¿y qué pasa con los impuestos de ese aporte? El problema, no, eso está regulado por ley. Ok. El problema está en lo que preguntaba la Julia. Yo le pregunto a usted en su casa, ¿usted cree que alguna empresa o alguna persona natural que haga un aporte reservado a un candidato en cantidades importantes y que entrega esa suma de dinero no va a buscar alguna forma que el candidato sepa que entregó esa platita a la hora de legislar? Porque el papel dice que no se sabe. Pero nosotros, como ciudadanos, tenemos que confiar Claro. en que no saben. Porque habitualmente, y hay varios parlamentarios que lo han reconocido, las empresas o los empresarios que aportan plata acá lo hacen ver. Hasta acá, eso sí, todo es legal. Sí, pero te El puedo hacer problema de una las pregunta. campañas políticas, para terminar, Julia, es que muchas empresas hacen aparecer aportes reservados, que la ley lo permite, pero no son tal, sino que entregan boletas Ay. a cambio de servicios que no se entregan. ¿Y qué es lo que hace esa empresa? Sube sus gastos y por lo tanto paga menos impuestos. O sea, si es que eso se comprueba que está pasando, según la denuncia de este ex funcionario de Penta, lo que estaría pasando es que los parlamentarios están cometiendo 2 faltas a la ley. Uno, saben exactamente de dónde viene, porque están entregando boletas. Y lo segundo, que el empresario que entregó la plata no es gasto reservado, porque además, como hay boleta de por medio, claramente hay una presión. Es que eso tiene que ver con lo que hizo el presidente del directorio de la CMPC, o no me acuerdo bien el El puesto, presidente de la Confederación de la Producción de Confederación. Comercio, el señor Santa Cruz. que dijo que había una fila de políticos de todos lados yendo a pedir el aporte para las campañas. Porque Pasar a él la le bandeja. claro, porque a él le preguntaron, oiga, hay mucha empresa que está entregando mucha plata. Tengo acá el dato, ¿ah? Fíjense que entre el año 2005 y el 2013,
más de 60 millones de dólares a través de gastos reservados. Entonces, Mucha plata. a él le preguntaron, oiga, ¿hay mucho empresario interesado en entregarle plata a los políticos? Porque inmediatamente viene el mal pensamiento, ¿no? Porque buscan que ese parlamentario legisle a favor de él. O sea, y que no de ocasiona la un gente. conflicto de interés, Claro. claramente. Porque si a mí, por ejemplo, si a mí mi campaña me la auspiciaron las pesqueras y yo estoy en la comisión de pesca después, ¿cómo voy a poder legislar sabiendo que yo soy diputado en parte gracias, o senador o alcalde, lo que sea, en el rol que sea, en parte a ello? ¿Tú te refieres a la ex alcaldesa, a la ex diputada Martí Sassi? No, yo solo ¿Por el puse tema el de las ejemplo. pesqueras? Solo puse el Porque ejemplo, hay que recordar Felipe. que claramente las pesqueras la financiaron y ella votó todo en contra a favor de las pesqueras, por supuesto, cuando se estaba votando la nueva ley de pesca. Y Andrés Santa Cruz dijo no es que los empresarios vayamos a financiar a los políticos para elegirles a Como favor lobby. nuestro Claro. y no para la gente. Es al revés, como decía la Julia. Son los políticos los que vienen a buscar plata para acá. Entonces, ¿cuál podría ser, a propósito de la pregunta que tú planteaste, quién debe financiar las campañas políticas? Creo yo, el Estado. Todos por igual. ¿Qué mecanismo? ¿Pero cómo? Todos por igual. Se entregan ciertos montos a Es cada mucho más candidato. justo. Es mucho más y justo. eso- Un número igual. Exacto. Unas lucas iguales. Y de esa manera evitas que hayan candidatos que gastan más, porque con esto lo que están haciendo es gastar más Sí. de lo que la ley lo establece, Claro. porque hacen pasar como gastos reservados gastos que no son tal. ¿Y qué es lo que pasa eso? Tú generas desventaja con el otro candidato, po. Ahora, ¿se va a lograr finalmente que el Estado pueda financiar las campañas políticas de todo, que es una manera más justa? Porque, digámoslo, hay candidatos que no tienen la llegada, ni el lobby, ni la oportunidad de tener campañas con tantos millones de pesos en comparación a otros que efectivamente se mueven en otros círculos y pueden tener palometas comerciales, absolutamente Sí. de todo. Entonces, si lo financia el Estado sería más justo, no solo para los candidatos, sino que también sería más transparente, dado los antecedentes. La pregunta es, ¿qué presidente de la República va a asumir el costo de impulsar una reforma para decirle a los ciudadanos que en todas las encuestas los diputados y los senadores son los peor evaluados? Señora, señor, yo cuando le cobro impuesto a usted, una colita la voy a sacar para financiar las campañas políticas. Yo creo que desde el punto de vista ciudadano, personalmente creo que así debiera ser. El financiamiento de las campañas políticas debería ser público para todos por igual. Sin embargo, yo no sé qué político y qué presidente va a asumir ese costo de decir, señora, le voy a quitar plata a usted los impuestos que me paga para financiar a los políticos. ¿Saben por qué? Porque están mal evaluados. Eso se llama costo político. Y a mí me da la sensación que lo que van a hacer en esta pasada es un poquito regular esto y hacerlo un poquitito más transparente. Pero ¿qué es lo que prefiere el fisco? Que lo sigan llegando los aportes del sector privado, que se haga reservado y así el Estado además no gasta plata. Claro. Exacto, Porque gracias esto, Felipe. lamentablemente tiene que ir por plata. Este Otra aplauso vez. para Felipe, que Oye, nos qué bien enseñó con explica Felipe Perico, con Vidal. manzana Muy todo mal esto de explicado. quién debería financiar la campaña de los políticos. Pero ahora pasamos al lado de